Hola público, ¿qué es lo que hace que un logo sea realmente bueno? Aunque diseñar un logo pueda parecer algo sencillo, lo cierto es que encontrar una solución perfecta requiere de tiempo y de dedicación. Dar en el clavo no es una cosa que se suele lograr rápidamente. En el vídeo de hoy vamos a repasar este fascinante proceso creativo y vamos a descubrir las 7 claves para el diseño de logos, que nos ayudarán a destacar y a conectar con nuestra audiencia. Venga, vamos con ello. El vídeo de hoy cuenta con toda una sorpresa que estaba deseando enseñaros. Y es que BenQ se ha vuelto a poner en contacto conmigo para que os muestre más de cerca este pedazo de monitor en los siguientes 90 segundos. Se trata del modelo PD3220U y os tengo que decir, menuda joya. Un monitor que BenQ ha concebido especialmente para diseñadores gráficos y con muchos detalles pensados para usuarios de Mac. Así que muy atentos. Todo un monitor de diseño profesional de 32 pulgadas en 4K. Pero vamos a analizar con un poco más de detalle esta impresionante pantalla. Cuenta con un espacio de gama amplia con el que podremos hacer uso del 100% del espacio de color sRGB o Rec 709 y hasta el 95% del P3, con tecnología IPS, gracias a la que conseguimos un ángulo de visión muy amplio. Cada monitor viene individualmente precalibrado desde fábrica e incluye una carta con el informe de certificación. Pero es que la pantalla también viene configurada para que los colores coincidan perfectamente con los de los MacBook y MacBook Pro. Y no se queda ahí. El monitor PD3220U cuenta también con tecnología AQ Color, desarrollada por BenQ y orientada a mantener una alta precisión en la reproducción de trabajos creativos en diseño gráfico o edición de vídeo, donde la pantalla da soporte también con tecnología HDR. Desde la aplicación Display Pilot de BenQ podremos modificar muchas otras opciones y activar el modo Ebook para usuarios de Mac. En cuanto a su conectividad, habría mucho que comentar, pero voy a destacar que cuenta con 2 puertos USB-C con conectividad Thunderbolt 3 para una sincronización ultra rápida. Y como era de esperar, este monitor cuenta también con su propio HotKeyPuck, un dispositivo con el que podremos especificar muchas opciones y almacenar 3 accesos directos a las funciones que queramos. El PD3220U es un monitor cómodo y súper flexible. Podemos moverlo a posición vertical con un movimiento muy suave y desde el soporte regular la altura y su inclinación, claro. Un diseño ergonómico para crear cómodamente en nuestra posición ideal. Y no te olvides de que los nuevos compradores de productos de las series SW y PD de BenQ pueden obtener un año gratis del nuevo Pantone Connect Premium. Se trata de una plataforma que nos permite acceder a más de 15.000 colores Pantone, así como a otras funciones relacionadas con el color, desde aplicaciones móviles, web y de diseño, como Adobe Creative Cloud. Ya sabes, si estás buscando cambiar de monitor, deberías plantearte echar un vistazo a este modelo, el monitor PD3220U de BenQ. Seguimos. Si has visto alguno de mis vídeos anteriores, sabrás que el logo es una pieza fundamental en cualquier identidad de marca. Tanto si estás diseñando tu propio logo o confiando esta tarea a un diseñador gráfico, estas 7 claves te serán de gran ayuda para evaluar si el resultado va en la dirección correcta o si hay espacio para mejorar. Pero para. Antes de sumergirnos en los detalles, por favor, quiero dejar muy claro que estas 7 claves no son una ciencia exacta y que el mejor logo para un determinado proyecto no tiene por qué ser el que siga estrictamente estas claves, sino el logo que se concibe teniendo en consideración el contexto de cada empresa y de cada situación. De hecho, vas a poder comprobar que quizás algunos logos presentados durante este vídeo no cumplen con las 7 al mismo tiempo. Así que venga, dejando esto claro, vamos a conocer las 7 claves para el diseño de logos. La primera sería la simplicidad. Un buen logo necesita ser sencillo, debe ser limpio y claro. Lo ideal sería evitar añadir elementos decorativos o superficiales. Piensa que un logo no es más que un identificador gráfico de un concepto abstracto como es una marca, por lo que quizás sería mejor no optar por incluir elementos decorativos o superficiales que puedan entorpecer la comunicación del mensaje. Así que repasa tu diseño y reflexiona. Si algún elemento desvía la atención de lo importante, quizás sería más apropiado que lo elimines. Estos son solo algunos estupendos ejemplos de marcas que cuentan con logos simples y claros en sus identidades. Seguro que los reconoces. Es más, si nos centramos en algunas de estas marcas y estudiamos cómo han evolucionado sus logos a lo largo del tiempo, vamos a comprobar que muchas han ido optando por simplificar sus formas. Y han evolucionado así porque la simplicidad cuenta con muchas ventajas. Piensa que los logos simples
tienden a ser más fáciles de recordar, favoreciendo su pregnancia, y también que las formas simples ayudan a una correcta escalabilidad y adaptabilidad. Por ejemplo, cuando necesitemos reproducir el logo en tamaños y proporciones muy diferentes o bajo una única tinta o color. No te preocupes, que lo irás viendo más claro a medida que avanza el vídeo. La segunda clave sería la originalidad. Creo que esta es bastante obvia, ¿no? El logo necesita ser distintivo. Debe ser original, fácilmente recordable e identificable. Con esto queremos decir que necesita apostar por ser diferente y único frente al resto de empresas de su sector. Piensa que cuanto más distintivo y original sea un logo, más probable será que se recuerde y que se posicione en la cabeza de las personas antes que otras marcas de tu competencia. Cuanto más original y distintivo es un logo, más identificable. Para esta clave en concreto, creo que las empresas de tecnología pueden ser un estupendo ejemplo a observar. Nos interesa conocer cómo se ayudan de su logo y de su identidad para sacar la cabeza en un sector de constante cambio. Pero quizás no podamos decir lo mismo de algunas marcas del sector del lujo, que en los últimos años han ido simplificando aún más sus logos hacia tipografías de palo seco o más minimalistas, contribuyendo indirectamente así a eliminar parte de su originalidad. A esta tendencia se le denomina blending y quizás lo tratemos en un nuevo vídeo. La tercera clave sería la representatividad. Cuando estemos desarrollando un logo, es importante que tengamos siempre presente el contexto de la empresa o de la organización que estamos buscando identificar. Un buen logo debería ser capaz de situarse bajo el paraguas de una marca para contribuir a reforzar el mensaje que se pretende enviar desde su identidad visual. Ahora, sabemos que dentro de un logo no podemos sintetizar todos los valores o los mensajes que una marca querría comunicar, pero sí podemos trabajar porque su desarrollo sea representativo de su personalidad y porque sus formas puedan evocar algunos conceptos positivos más afines a ella, como podemos conseguir, por ejemplo, con ayuda de la psicología de la forma. Otro vídeo más que puedes revisar cuando termines con este. Es por ello que debemos de poner especial énfasis a la hora de diseñar un buen logo y evitar tomar caminos o recursos gráficos que no tengan nada que ver con la personalidad de la marca o su historia. Un buen logo debería apostar por acercarse a ideas o conceptos representativos o definitorios de la marca, y al buscar además simplificarlo es donde podemos encontrar algo de dificultad. Vamos a verlo de una forma diferente. ¿Recuerdas el logo de MTV, verdad? ¿Crees que representaría igual la personalidad del proyecto si fuera de la siguiente manera? ¿Conectaría de la misma forma con su audiencia? ¿Y qué me dices del logo de McDonald's? Si su símbolo contase con otra forma, no reflejaría parte de la historia de la compañía y sus famosos arcos dorados, ¿no? Ya sabes, apuesta por recursos gráficos que conecten más con la personalidad y la historia de la empresa. Lograremos representarla mejor y dotar de más significado a nuestro logo. Vamos con la cuarta clave: escalabilidad. Vivimos inmersos en una era caracterizada por la omnipresencia de las redes sociales y una interacción digital constante. Todo ello ha propiciado que la adaptabilidad se consolide como un factor crucial para cualquier identidad visual, y los logos no son la excepción. Un buen logo necesita ser reproducible a cualquier tamaño y adaptable a varios formatos. Esta clave está relacionada directamente con la sencillez del logo, claro. A menores elementos decorativos y formas más simples, menos problemas de escalabilidad encontraremos y más garantizada estará su lectura. Porque cuando decimos que un logo necesita ser escalable, nos referimos a que debería ser reproducible a varios tamaños sin perder la legibilidad, desde un pequeño bordado hasta un cartel para la entrada a un edificio. A la hora de hacer los escalados más pequeños, observa que sus formas o texto pueden leerse y reconocerse sin dificultad. En el caso de que tu logo cuente con una tipografía, no olvides vigilar este punto y realizar todas las pruebas que necesitemos para garantizar una correcta escalabilidad. Presta atención al grosor del trazo y a que los caracteres no se encuentren demasiado juntos. Y como imagino que ya sabrás, para cumplir con esta clave de escalabilidad es importante que el logo se desarrolle siempre como una imagen vectorial. Y no pases por alto su adaptabilidad. Hoy en día, los logos necesitan poder adaptarse también a proporciones muy variadas. La quinta clave sería la pregnancia. ¿Te suena de algo esta palabra? Vamos a ver rápidamente cómo la define la Real Academia Española. La pregnancia es la capacidad que tiene cualquier forma visual para captar la atención y ser recordada por el espectador. Un buen logo necesita ser recordado.
necesita ser memorable, dejando una marca en la memoria de quien lo observe. Esta clave también está directamente relacionada con la simplicidad. Piénsalo bien. Un logo muy recargado o con muchos elementos será más difícil de retener en la memoria que uno simple. ¿No te parece? Por aquí te dejo algunos ejemplos de logos que yo considero que cuentan con mucha pregnancia. Y con respecto a este punto, ¿te gustaría saber si alguno de tus logos mantiene una buena o mala pregnancia? Existe un ejercicio muy simple a realizar con familiares y amigos para estudiar la pregnancia de un logo. Puedes citarlos a todos y mostrarles el logo que has diseñado por un corto periodo de tiempo, por ejemplo, por 10 segundos. Pasados unos días, pídeles que dibujen sobre el papel el logo mostrado y valora cuánto recuerdan de él. Nos interesa conocer la pregnancia a largo plazo, así que es importante que se lo preguntes pasados unos días. La sexta y penúltima clave, la durabilidad. Con durabilidad me refiero a la capacidad que tiene tu logo para ser más perdurable en el tiempo que tú, pese a las modas, tendencias y los cambios de década. Siempre que sea posible, claro, estudia las necesidades que podría llegar a tener la marca en un futuro. Y cuando creas que ya has terminado con tu diseño, para un momento y reflexiona si estás 100% seguro de que más adelante no le hará falta ningún otro cambio. Te lo aconsejo porque cambiar un logo no solo es un coste extra para la empresa, sino también puede llegar a confundir mucho a tu audiencia. Y ya sabemos que si una empresa se decanta por un mal logo, es muy probable que tarde o temprano tengan que volver a diseñarlo, con los costes de dinero, tiempo y recursos que eso conlleva. Aquí puedes ver marcas que optaron por cambiar su logo, en algunos casos con muy pocos años de diferencia. Y por aquí puedes estudiar todos estos otros, que sí cuentan con una durabilidad apropiada y llevan años usándose sin apenas actualizarlos. Recuerda, un logo no debería de basarse en modas, su diseño necesita responder a razones justificadas. Y la última clave, pero no menos importante, sería la relevancia. Un buen logo podría tratar de evocar conceptos que nos permitiesen conectar con nuestra audiencia desde una forma más positiva. Porque el diseño de tu logo necesita ser atractivo para tu público objetivo. Debe ser relevante, ya que buscamos realizar un impacto para llamar su atención. Por eso es importante que conozcas bien a quién se dirige la marca y tengas correctamente definido el perfil de tu audiencia. El logo de Barbie de Mattel es un ejemplo de logo relevante para su público objetivo. Aunque hoy en día te pueda resultar algo tópico, con el rosa y el lettering, el logo original impactaba directamente sobre un porcentaje de la audiencia femenina de corta edad al que podría interesarle su producto. O mismamente, el logo de Twitch podría ser otro ejemplo estupendo a estudiar, que con ayuda de las formas de su tipografía consigue evocar una sensación de nostalgia y arrastrarnos a esa época del inicio de los videojuegos. A veces es algo complicado dejar tu subjetividad de lado e intentar contar con un ojo crítico. Igual la variante que mejor funciona no es la que más te gusta, pero es importante tomar siempre decisiones meditadas y pujar por encontrar un equilibrio entre estética y practicidad. En conclusión, a la hora de diseñar un logo, apuesta por que sea simple, original, representativo, escalable, memorable, durable y relevante. No olvides estas 7 claves con las que idealmente contará un buen logo. Y ya vamos llegando al final del vídeo. ¿Crees que me he dejado alguna otra clave por el camino? Por favor, compártela con todos en los comentarios. No olvides darme like si te han resultado útiles estos minutos de tu tiempo y suscríbete si no quieres perderte mis próximos vídeos. Sed buenos y ánimo con esos diseños de logos. ¡Hasta luego!